Imagina pasar 25 años buscando a alguien, sin descanso, sin tregua, sin rendirte jamás. Ahora imagina que ese alguien es tu hija. Song Gil-yong vivió esa pesadilla, incansablemente persiguiendo una respuesta que nunca llegó. Colocó cientos de pancartas, distribuyó millones de folletos y hasta su último respiro mantuvo la esperanza. Pero al final no fue lo esperado. Hoy te voy a contar la historia de un hombre que desafió el tiempo, el dolor y la desesperación por amor a una hija desaparecida. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo terminó este trágico capítulo que ha conmovido a toda Corea del Sur? Te invito a acompañarme y a descubrir cómo la búsqueda de una vida puede marcar para siempre a un país. La búsqueda incansable de un padre en Expedientes Coreanos. Un padre que buscó durante 25 años a su hija desaparecida. Un padre que no se rindió hasta sus últimos días. Colocó cerca de 200 pancartas y repartió más de 10 millones de folletos en todo el país pidiendo ayuda. Este hombre, que lo dio todo por encontrar a su preciada hija, falleció sin haberla encontrado. Una historia terrible, triste y que ha angustiado a toda Corea del Sur. Song Gil-yong falleció a los 71 años el pasado 26 de agosto en un accidente de tránsito. Dedicó gran parte de su vida a buscar a su hija, Song Hae-hee, que desapareció en 1999. En su habitación había colgado un lema que decía: "Voy a encontrar a mi hija Song Hae-hee". Para comenzar esta historia debemos hablar sobre la familia. Estaba conformado por los padres y dos hijas, siendo Song Hae-hee la menor. Ella era descrita como una estudiante excepcional e incluso había recibido una beca. Tenía una personalidad brillante y sincera y tenía muchos amigos. Song Hae-hee desapareció el 13 de febrero de 1999 a eso de las 10 de la noche. Tenía 17 años. Se la vio bajando del autobús en la entrada del pueblo Hari y a partir de ese entonces se perdió su rastro. Después de clases, alrededor de las 5:30 de la tarde, había ido a encontrarse con su novio y sus amigos. Al hacerse de noche, decidió volver a casa en el último autobús del día. Su novio y amigos la despidieron en la parada. La casa de su pareja y la suya estaban a solo 5 kilómetros de distancia. En autobús serían aproximadamente entre 10 a 20 minutos. Pero al ser tan tarde, en el autobús solo se encontraba ella y un hombre de 30 años. La parada en la que se habría bajado estaba a 1 kilómetro de su casa. La zona era de pocos habitantes, los callejones rodeados de campos y colinas. Se comentaba que era una zona peligrosa durante la noche. Y la investigación arrojó que fue en ese trayecto donde desapareció. La seguridad del área no era buena y era frecuente que ocurrieran casos de delitos sexuales, varios de ellos sin resolver. A eso de las 11 de la noche, su padre llamó a los amigos de su hija ya que no había llegado a casa. Ellos le comentaron que había tomado el autobús y a las 6 de la mañana del día siguiente, la familia denunció su desaparición. Sin embargo, la policía lo trató como una simple fuga. Solo después de 3 días, la policía comenzó una investigación. Se entrevistaron a los residentes, posibles testigos, y se investigó el área, pero no se encontró ninguna pista relevante. El conductor del autobús recordó haber dejado a la joven en la parada alrededor de las 10:15 de la noche y dijo que un hombre que olía a alcohol había bajado junto a ella. Se especuló que ese hombre de 30 años más o menos podría ser el sospechoso y el último testigo. El conductor describió el atuendo que tenía. Llevaba puesta una chaqueta de plumas, un sombrero y botas de montaña, pero no alcanzó a ver su cara. También explicó que vio a la joven cruzar la calle hacia la aldea Hari y el hombre fue por el paso subterráneo. Sin embargo, ambas direcciones llevaban al mismo destino. La policía intentó encontrar a ese hombre. Registró los campos, los bosques cercanos y las alcantarillas de los alrededores, pero no lo consiguieron. En ese entonces, en 1999, los autobuses no tenían cámaras de seguridad. Investigadores consideraron que el caso de Song Hae-hee podría estar vinculado con el de otra joven que había desaparecido en la misma parada y fue encontrada sin vida varios meses después, cerca del área. También creyeron que podría estar relacionado con el caso de una estudiante universitaria que desapareció en Hwaseong en 2004
y con otros 3 casos muy similares. En 2004, 5 años después de la desaparición, la policía empezó a considerar la posibilidad de que Song hubiera desaparecido de manera voluntaria. Y 10 años después, en febrero de 2014, la policía decidió cerrar el caso. La respuesta tardía de la policía, el hecho de que consideraran al comienzo de la investigación que Song simplemente se habría fugado, hizo que el padre perdiera la confianza en la policía. Y es por eso que comenzó la búsqueda junto a su esposa. La verdad que los padres abocaron su vida a la búsqueda de su hija. La base de su alimentación era el alcohol y ramyun. Ambos abandonaron sus trabajos y dedicaron prácticamente todo su tiempo a buscarla. Recorrieron gran parte del país colocando pancartas y entregando folletos que decían: por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija desaparecida Song Hye-ji. Con el tiempo, los folletos y pancartas comenzaron a incluir una imagen generada por computadora de cómo se podría ver a Song Hye-ji como adulta. 7 años habían pasado desde la desaparición de la joven cuando su madre, que tenía depresión, se quitó la vida. Se la encontró con un folleto de su hija en el pecho. A partir de este trágico hecho, el padre continuó la búsqueda solo de su hija. Seguía recorriendo Corea del Sur en su camioneta, colocando pancartas y entregando folletos. Realizó muchas entrevistas y apareció en muchos medios de comunicación. Mantenía la esperanza de encontrar a su preciada hija con vida. Claro, el padre recibió una gran cantidad de llamadas telefónicas. Sin embargo, muchas eran sobre mujeres parecidas a Hye-ji, otras eran errores y lamentablemente también recibía llamados de personas que le hacían bromas. Luego de la muerte de su esposa, continuó la búsqueda, pero diferentes situaciones pusieron en riesgo su salud. En 2011 se cayó de una escalera mientras colgaba una pancarta y tuvo que ser operado de la columna en 2 ocasiones. Sufrió un derrame cerebral que dejó secuelas en su pierna. En 2015 contrajo el síndrome respiratorio MERS y todo esto él logró superarlo. Y sorprendía a todos diciendo que iba a retomar la búsqueda de su hija. Song recientemente había sido dado de alta luego de una intervención por infarto agudo de miocardio y el 26 de agosto salía con su camioneta cuando sufrió el fatal accidente. Se encontraba en un cruce cuando fue atropellado por un camión mientras conducía. Fue trasladado al hospital en estado de paro cardíaco y, a pesar de los intentos de reanimación, falleció. Su gran deseo, su anhelo de poder escuchar una vez más a su hija, de poder mirarla, no pudo cumplirse. El presidente de la organización ciudadana Encuentro de Familias de Niños Desaparecidos había hablado con él el día anterior de su muerte. Contó que había dejado de fumar y de beber alcohol y le decía que no podía morir sin encontrar a su hija. Cada 2 o 3 semanas, este presidente de la organización se juntaba con Song y comían juntos. Y recuerda que Song decía en broma que si él moría primero, el presidente debería seguir buscando a su hija. Este padre recorría cada rincón del país con su camionetita, a la cual le había pegado imágenes del rostro de su hija. Incluso visitó islas deshabitadas y para poder cubrir los costos recogía papel y materiales reciclables. Imprimía más de 4.000 folletos por semana, pero últimamente él había revelado que estaba preocupado porque no tenía más dinero para imprimir pancartas y folletos. Este caso resonó muchísimo. Inclusive el actor Kim Woo-bin envió una ofrenda floral. La agencia del actor explicó que habían visto carteles que el padre había colocado y al enterarse del fallecimiento decidieron enviar una corona floral como muestra de respeto. Según informes de la policía, en los últimos 12 años ha habido un total de como 130 menores que no han sido encontrados luego de su desaparición. Solo entre enero y junio de 2024 se reportaron cerca de 80 casos de desaparición de menores. Los expertos destacan que ante un caso así se debe acudir rápidamente a la policía, que la primera respuesta es crucial y que la denuncia debe ser hecha lo más pronto posible. Se apoya mucho en el control que se tiene a través de las cámaras de seguridad y que muchas veces, si la denuncia se realiza de manera correcta, la búsqueda se realiza de manera exitosa. Esta historia lamentablemente tiene un final devastador. Una familia que hizo lo imposible por encontrar a su hija, una familia que nunca se rindió.
Este caso marcó un antes y un después, dejó una huella imborrable en la sociedad surcoreana. Gracias, Inichingus, por estar ahí en otro capítulo de Expedientes Coreanos. Coméntenme cuáles son sus hipótesis a este caso y qué otros casos les gustaría que tratemos en un próximo episodio. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Expedientes Coreanos.